buenas noches a todos. Mi nombre es Silvia Barrero, como siempre, acompañándolos esta noche para tocar temas que han sido solicitados por algunos de los estudiantes de cursos del Grupo Élite Organizacional. En la noche de hoy, pues vamos a tocar el tema de redacción de hallazgos y algunos temas vinculados al proceso de auditorías. Espero que sea un tema de su interés y que sea, pues, beneficioso el tiempo que estemos juntos. Como siempre, vamos a iniciar viendo un video, una presentación en PowerPoint, perdón, que hace pues introducción al tema para recordar algunos aspectos sobre los cuales pues ampliaré la explicación y posteriormente vamos a ver un par de videos para luego proceder entonces a resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tema de la noche de hoy. Bienvenidos, procedo entonces a compartir pantalla. Espero que me puedan estar escuchando todos. Si llegan a tener algún inconveniente con el sonido, por favor me lo dejan saber. Procedo entonces a compartir la presentación en PowerPoint relacionada con el tema. Hallazgos de auditorías. Los objetivos entonces serán identificar qué tipos de hallazgos se evidencian en los procesos de auditorías. Adicionalmente, pues mirar cómo se diferencian los diferentes hallazgos, cómo se redactan los hallazgos de auditorías y vamos a ver algunos ejemplos que están relacionados con los diferentes hallazgos del proceso de las auditorías internas. La norma ISO 19011, que está en versión 18, especifica los requisitos para la realización de las auditorías de sistemas de gestión. Esta norma originalmente fue elaborada para auditorías de sistemas de gestión de calidad y ambientales y posteriormente fue una norma que se volvió más flexible y universal en el sentido de que puede ser utilizada para auditar cualquier tipo de sistema de gestión. Entre ellos, pues ISO 45, que es lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, ISO 26, ISO 22 y cualquier otra norma. La ISO 19011, discúlpenme un minuto, atiendo acá que veo que alguien levanta la mano. Sebastián, ¿me estás escuchando bien? Bueno, continúo. La ISO 19011 orienta sobre la competencia del auditor, detalla los principios de auditoría, cómo gestionar el programa de auditoría, trata aspectos como la asignación de responsabilidades para la gestión de los programas de auditoría, el establecimiento de los objetivos, la coordinación de las actividades de la auditoría y la provisión de recursos suficientes para el equipo auditor, así como las actividades propias en la ejecución del ejercicio. Quiere decir que es una norma de referencia para poder conocer todo lo fundamental relacionado con el proceso de las auditorías y adicional a esto conocer cuáles son las competencias que debe tener un auditor de sistemas de gestión. Cabe anotar que todas las auditorías de sistemas de gestión son auditorías planificadas, es decir, que nosotros no hacemos auditorías sin que los auditados sepan que responden a una planificación previa. De hecho, el plan de auditorías es un documento que debe, en lo posible, hacerse llegar con 8 días mínimo de anticipación a la realización del ejercicio, debe ser conocido por las personas que van a ser auditadas y debe ser aprobado o debe ser modificado de acuerdo a lo que solicita el grupo que va a ser auditado. Como por ejemplo lo relacionado con horas en las que va a ser auditado determinado proceso o con lo relacionado a conocer por parte del grupo auditor inconvenientes que se presentan en relación con el ejercicio de la auditoría y que pueden llegar a materializarse en riesgos de la auditoría, como por ejemplo no contar con una adecuada logística, no tener previsto, por ejemplo, el transporte, si los auditores se tienen que trasladar de un lugar a otro, si no se cuenta con la alimentación, que normalmente para auditorías internas, la organización corre con los gastos de la alimentación del equipo auditor, los días que dure el ejercicio. Lo mismo pues tendría que correr con los gastos tanto de transporte como de manutención de las personas que hacen el ejercicio de la auditoría cuando se tiene que trasladarse de una sede a otra o de un lugar al otro. Veamos entonces algunos conceptos asociados.
Empecemos por recordar qué es una auditoría. Una auditoría es un proceso sistemático. Sistemático es porque tiene un orden y normalmente este orden obedece al PHBA. Es decir, que siempre vamos a tener que hacer primero actividades de planificación antes del hacer o de la ejecución del ejercicio de la auditoría. Tendremos que realizar actividades de verificación en torno a revisar la evidencia que se ha logrado durante el ejercicio y poder redactar o presentar los diferentes hallazgos de auditoría, tanto conformidades como desviaciones con relación a los criterios de auditoría, y posteriormente terminar con la fase en donde se generan acciones de mejora para el proceso de la auditoría que se considera en el actuar. Entonces, es un proceso sistemático independiente. La independencia es uno de los principales criterios o de los principales principios en el proceso de la auditoría, en donde no debo auditar procesos a los que pertenezca o con los cuales tenga algún tipo de sesgo o se pudiera llegar a presentar algún tipo de sesgo que hiciera que perdiera la objetividad en el proceso. Es documentado porque genera muchos registros asociados, entre ellos el Programa General de Auditorías, el Plan de Auditoría, las listas de verificación, el informe de auditoría, y vincula todas las acciones de mejora, tanto correctivas como las que se generen por observaciones derivadas del proceso de la auditoría y que se apoyan en el procedimiento de acciones de mejora, mediante el cual podemos obtener evidencia, que pueden ser registros, declaraciones o información en general, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por una determinada norma o criterio de auditoría. ¿Qué son criterios de auditoría? Es toda la información que toma en consideración el auditor para el desarrollo del ejercicio. ¿Qué es un hallazgo? Un hallazgo es el resultado de evaluar la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Es decir, que el principal objetivo de una auditoría no es encontrar no conformidades, como veo que frecuentemente los auditores colocan. El objetivo de una auditoría es verificar el grado de implementación y de eficacia de un sistema y el grado de cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas asociadas, 9001, 14, 45001, en un sistema de gestión dentro de la organización. Y también un objetivo fundamental de la auditoría es identificar oportunidades de mejora. Entonces, nosotros no tenemos que presentar jamás un objetivo como identificar no conformidades en el proceso de la auditoría. Los hallazgos de auditoría se clasifican como conformidad, que es sinónimo de cumplimiento, y no conformidad, que es sinónimo de incumplimiento. Las no conformidades son desviaciones, es decir, al cumplimiento esperado, el auditor encuentra evidencia que lo lleva al análisis y ese análisis lo lleva a darse cuenta de que se incumple de alguna forma contra alguno de los requisitos que vamos a ver más adelante. La no conformidad implica entonces la necesidad de generar una acción generalmente de tipo correctivo para hallar la causa raíz y definir acciones para evitar su recurrencia. Ese es el objetivo entonces de una acción correctiva. La acción correctiva se genera para hallar la causa raíz de un problema o de una no conformidad y definir un plan de acción para evitar que se siga presentando o que se vuelva a presentar. Pero una auditoría puede tener otro tipo de hallazgos que se clasifican en observaciones y oportunidades de mejora. Como quien dice que los resultados en términos de hallazgos de una auditoría pueden ser conformidad, no conformidad, pueden ser observaciones o pueden ser oportunidades de mejora. Por lo tanto, un hallazgo de auditoría es cualquier evento, registro, documento, declaración de hecho, en definitiva, cualquier evidencia que aparece durante la ejecución de la auditoría y que servirá para evaluar si se cumple o no se cumple lo que se está auditando. Por ejemplo, un registro es un hallazgo de auditoría, un procedimiento es un hallazgo de auditoría, una conversación del auditor con un trabajador para evaluar cierto proceso de la empresa
es un hallazgo de auditoría. Siempre que presentemos los hallazgos como resultado del ejercicio de una auditoría, tenemos que poder relacionar cuál fue o en dónde se encontró la evidencia de dicho hallazgo. Diferentes requisitos que se pueden cumplir o no. Entonces yo decía que una no conformidad es sinónimo de incumplimiento, pero yo no solamente puedo incumplir requisitos de norma, es decir, me refiero a los requisitos plasmados en las normas como la NTC ISO 9001, como la 14001 o la 45001. Yo puedo, además de esos requisitos que se llaman requisitos normativos, puedo incumplir requisitos de tipo legal, como por ejemplo, encontrar que una matriz de riesgos después de un accidente de trabajo severo o tal, no fue actualizada. Ese es un hallazgo de incumplimiento, está haciendo un incumplimiento, un requisito legal, que es el decreto 1072 del 15, y lo que tenga asociado de normatividad legal en donde se solicita a la organización que después de un evento de esas características debe hacer una revisión y actualización de la matriz de riesgos, y no solamente eso, sino que dadas las características del accidente de trabajo, debe desarrollar una investigación de dicho accidente y debe difundir los resultados del análisis del incidente como lección aprendida. También se pueden incumplir requisitos técnicos asociados al producto o al servicio. Por ejemplo, si estoy auditando una empresa que fabrica plásticos, que fabrica tubería en plástico, en polipropileno, si es por un evento, si es por una operación que vincule la extrusión de plásticos, normalmente se tiene que dar cumplimiento a norma técnica asociada al producto. En este caso menciono la NTC 3576, que nos habla sobre la variable de temperatura que se tiene que vigilar y que se tiene que asegurar para que el producto cumpla en términos de conformidad. También puedo incumplir requisitos de tipo normativo, y lo mencionaba, que son los concernientes a las normas o NTC asociadas a sistemas de gestión. Entonces puedo incumplir, por ejemplo, el requisito de trazabilidad de las mediciones 7.152 de la NTC ISO 9001, cuando evidencio en un proceso de auditoría que algún dispositivo o algún equipo de medición no cuenta con la calibración que debería tener y que normalmente solicita el auditor en certificados de calibración emitidos por un laboratorio acreditado para tal fin. Entonces, cuando no cuentan con esa evidencia, el auditor inmediatamente asocia el hallazgo a una no conformidad, pero asociada a un requisito técnico del producto. También pueden cumplir requisitos contractuales, que son todos aquellos vinculados a los clientes, que normalmente se encuentran definidos en un contrato o en una orden, y que definen o están asociados a las características de un producto o de un servicio, como por ejemplo el tamaño de un envase, las características del envase, el color, etc. Requisitos propios de la organización, como es el caso en donde las empresas generan sus propias políticas al interior de las organizaciones, como el caso de la política de no alcohol o de sustancias psicoactivas. Si me doy cuenta que las personas están vulnerando la política generada por la organización, declaro una no conformidad asociada a requisitos propios de la organización y vinculada a la política a la que se haga referencia. ¿Qué es una conformidad? Entonces, como una no conformidad es sinónimo de incumplimiento, pues una conformidad será sinónimo de cumplimiento. Normalmente se evidencia en un informe de auditoría, en una parte del informe en donde redactamos los aspectos por resaltar. Es decir, cuando llama la atención del auditor algo que hace que se diferencie esa organización del resto de las empresas. Encontrar, por ejemplo, en una auditoría de sistemas de gestión integral a un gerente
que conozca sobre los sistemas, que participe activamente de ellos, que haya autorizado las políticas tanto de calidad como ambientales o como SST, que participe presencialmente en los diferentes comités. Es tan raro de encontrar un gerente que participe de una forma tan activa que ese hallazgo constituye una conformidad y el auditor hace la redacción del hallazgo en una partecita del informe que se llama aspectos por resaltar. Lo mismo puede suceder en otro tipo de procesos, cuando por ejemplo en una auditoría, el auditor al solicitar ver por ejemplo hojas de vida o historias laborales, encuentra que todas están supremamente bien ordenadas, que no faltan registros ni certificados de competencias, que se encuentra absolutamente rápida, de manera rápida la información que es solicitada. Entonces, para no dejar pasar ese hallazgo que facilitó el proceso de la auditoría, lo puede colocar como una conformidad y colocarlo resaltado en los aspectos del informe de auditoría. Decía entonces que la no conformidad es un incumplimiento de algún tipo de requisitos, de alguno de esos 5 que acabamos de mencionar. Solamente para auditorías de tercera parte, entonces aquí vamos a hablar de que hay diferentes tipos de auditorías, hay 3 tipos de auditorías. Las auditorías de primera parte, las de segunda parte y las de tercera parte. Las auditorías de primera parte son las únicas internas y son aquellas auditorías que se realizan al interior de las organizaciones para hacer su propia revisión de los sistemas de gestión que tenga implementados. Las puede hacer con personal propio que tenga la competencia, es decir, personal que haya hecho los cursos y los haya aprobado para poder ser auditor interno de determinada norma o de determinadas normas, en donde yo puedo hacer auditorías para revisar solo una norma o solo un sistema de gestión, o puedo hacer auditorías combinadas para poder, si tienen la competencia, no solo revisar un sistema, sino revisar varios durante el mismo proceso de auditoría. Y tenemos auditorías de segunda y de tercera parte, que son auditorías externas. Las auditorías de segunda parte siempre tienen la relación cliente-proveedor, es decir, que son las auditorías que hago, bien sea para seleccionar o evaluar proveedores, o son las auditorías que recibo normalmente por parte del cliente para él asegurarse de que tengo la capacidad entre mis procesos para poder suplir sus necesidades o expectativas. Las auditorías de tercera parte, que también son externas, son aquellas realizadas por organismos externos a la organización y acreditados por la ONAC para poder hacer auditorías de certificación, evaluación o seguimiento. Entonces, esas y solamente esas auditorías de tercera parte son las que están obligadas a clasificar las no conformidades en mayor o en menor. No puedo ser recomendado para lograr la certificación de un sistema con una o más no conformidades mayores que me hayan encontrado durante el proceso. Si me encuentran no conformidades menores, tengo que hacer llegar unos planes de acción, hacerlos revisar por el organismo de certificación y si están de acuerdo con lo que se definió en el plan de acción, cuando regresen a hacerme la primera auditoría de seguimiento o evaluación, van a entrar a verificar cómo se cerraron esos planes de acción y pues proceden a darles el cierre. No puedo ser recomendado, repito, para la certificación si se me han encontrado no conformidades mayores, porque estas no conformidades mayores tienen un grado de afectación muy grande hacia el sistema y solamente frente al cierre de la no conformidad es que el organismo de certificación podrá recomendar a la empresa para lograr el certificado. Las no conformidades menores entonces tienen un grado de afectación menor frente al sistema de gestión que las no conformidades mayores. Para las auditorías internas, repito, no estamos obligados a clasificar los hallazgos en mayor o en menor. Incluso en muchas ocasiones uno recomienda que ni siquiera las clasifiquen. ¿Por qué? Porque cuando las personas al interior de los procesos
identifican que un proceso le fueron encontradas no conformidades mayores, entonces se aparece como una competencia a nivel interna de los procesos que no es muy sana al interior de las organizaciones y se tiende a darle solamente importancia si encuentran no conformidades de tipo mayor y no hay tal. Entonces una no conformidad, sea mayor o menor, deberá ser atacada a través de la implementación de una acción correctiva que encuentre o identifique la causa raíz de dicha no conformidad y plantee un plan de acción para evitar que esa no conformidad recurra, vuelva a ocurrir o persista. Otro de los hallazgos es la observación. La observación es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero en el futuro puede llegarse a convertir en un incumplimiento debido a cómo se está desarrollando una actividad, tarea o proceso concreto. O también cuando el auditor no cuenta con suficiente muestra, evidencia contundente, es cuando levanta una observación. Entonces, una observación es como un llamado a la organización. Normalmente, cuando el auditor no cuenta con una evidencia contundente o cuando la muestra no es suficiente, es cuando levanta una observación. Ejemplo de una observación. Cuando estoy haciendo un recorrido en planta y estoy averiguando, haciendo entrevistas o preguntas con los operarios de los diferentes procesos y quiero saber el grado en que conocen y entienden la política del sistema de gestión integral. Y encuentro que 2 o 3 personas me comentan que no la recuerdan o que no la conocen, no puedo levantar una no conformidad si esa muestra no es suficiente. Si no tengo el tiempo suficiente para agrandar la muestra de manera que sea representativa, pero no quiero dejar pasar ese hallazgo, entonces levanto una observación en donde doy a conocer que entrevistados algunos operarios de tal línea en tal planta manifestaron no conocer o no recordaron o no pudieron explicar la política del sistema de gestión integral. Entonces, es un llamado de atención a la organización frente a las observaciones. Las empresas tendrán que tomar también acciones y esas acciones conducen a tratar de evitar que esa observación se vuelva una no conformidad. Porque si el auditor se dio cuenta de eso, de que algunos de los operarios, por ejemplo, no conocían la política o los objetivos del sistema de gestión que estaba auditando, pues eso no se le va a olvidar al auditor y cuando regrese o cuando repita el proceso o el ejercicio de auditoría en el futuro, va a tomarse el tiempo suficiente o bien para agrandar la muestra y verificar si efectivamente es que no conocen la política al interior del nivel operativo o se tomará todo el tiempo del mundo para entrar a conseguir la evidencia para poder demostrar que efectivamente es una no conformidad. Es decir, que la observación es como si fuera una no conformidad potencial. Pero también en procesos de auditoría podemos encontrar las oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora pues son hallazgos en donde se está cumpliendo, pero el auditor se da cuenta generalmente por experiencia, por experticia, que podrían hacerse las cosas de una manera diferente, generando un valor agregado para la organización. Entonces, un ejemplo de una oportunidad de mejora. Cuando se pregunta en una auditoría al sistema de gestión de calidad que cómo se está evaluando o conociendo el nivel de satisfacción del cliente y nos contestan que a través de la aplicación de encuestas, recordemos que desde la versión 2008 de la 9001, el sistema de gestión recomienda que se utilicen mecanismos diferentes o alternos a las encuestas para conocer el grado de satisfacción de los clientes. Pensando en eso, entonces el auditor genera una oportunidad de mejora que puede dejar consignada en el informe, en donde no está obligando a la organización a hacerlo, sino que le está planteando que hay una opción diferente a la aplicación de las encuestas para poder conocer el grado de satisfacción de los clientes o medirlo. Entonces, la oportunidad de mejora, en otras palabras, es un tómelo o déjelo. La organización entra a evaluar si da cabida
a las oportunidades de mejora que haya identificado el auditor durante el proceso o si hace caso omiso de ellas. Por consiguiente, siempre que se plantee el implementar una oportunidad de mejora como consecuencia de un informe de auditoría, normalmente lo que hace la organización es un análisis de costo-beneficio. Si el costo de la mejora es muy alto, pues concluirán que no vale la pena implementarlo. Pero si el costo de la oportunidad de mejora que identifica el auditor es realmente bajo o pues que no representa mucho gasto para la organización, concluye que sí vale la pena implementar. En cambio, en las observaciones, pues sí hay que tener cuidado y estas observaciones, como tienen un gran potencial de convertirse en incumplimiento o en una no conformidad en el futuro, deben tomarse en cuenta y se deben levantar acciones para ser tratadas igual que una no conformidad. Respecto a las no conformidades, entonces miremos o repasemos cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo para ser tratadas. Lo primero, pues, es detectar la no conformidad, que normalmente se hace a través, estamos pues hablando del proceso de auditorías, entonces me voy a referir a eso, aun cuando no es la única fuente o manera de detectar no conformidades. Pero pues como estamos tocando el tema de auditorías, entonces durante el desarrollo del ejercicio se detecta la no conformidad. Esa no conformidad y todos los hallazgos de auditoría, incluidos las conformidades, las observaciones y las oportunidades de mejora, se relacionan o se presentan durante la ejecución de la auditoría en la reunión de cierre. Es el único momento, el del ejercicio de la auditoría, en donde el auditor se permite de manera verbal presentar un preinforme de auditoría en donde da a conocer todos los hallazgos de la auditoría. Y es el único momento en donde el grupo que fue auditado puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con los hallazgos evidenciados. Y la idea es que sea un momento de concertación en donde el auditor y los auditados llegan a un acuerdo, porque normalmente un buen auditor siempre se basa en evidencia, es decir, que tiene la evidencia suficiente para no tener que echar atrás un hallazgo de auditoría. En algunas oportunidades es posible que el auditor haya clasificado un hallazgo como una no conformidad y normalmente se presenta que el auditado dice: yo no se clasifico como una observación. Siempre quien tiene que tener la suficiente evidencia es el auditor. Por lo tanto, entonces, después de detectada la no conformidad y de ser aceptada pues, por el personal auditado, se espera que el que esté a cargo del proceso o líder del mismo, entonces al recibir el hallazgo, cuando se le presenta finalmente un informe de manera formal del proceso de auditoría, levante una acción de carácter correctivo. Esa acción de carácter correctivo entonces está orientada primero a identificar una corrección, que es como el apagaincendios, que no es todavía el acabar con la no conformidad porque desconozco cuál es la causa raíz del problema o de la no conformidad. Entonces genero una acción preliminar tendiente a que no se me agrande el problema. Eso es la corrección. Posteriormente, utilizando la metodología que tenga la organización, procedo a hacer el análisis de las causas. El análisis de las causas de una no conformidad puede utilizar diferentes técnicas o metodologías. De las más usadas en Colombia está todo lo que tiene que ver con lluvia de ideas o tormenta de ideas, lo que tiene que ver con el método de los 5 porqués, causa-efecto o espina de pescado o el método de Ishikawa, que son la misma metodología con 3 nombres diferentes. Y está el diagrama de Pareto. Esas son las 4 metodologías de 7 u 8 en total que están disponibles, pero son las más utilizadas en Colombia. Posteriormente, y encontrada la causa raíz de la no conformidad, se establece un plan de acción tendiente a eliminar esa causa raíz de la no conformidad y a prevenir su recurrencia.
Antes de proceder al cierre de la acción correctiva, se debe verificar la eficacia de la acción para proceder a un cierre total o definitivo. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las no conformidades muy rápido sin verificar la eficacia, es decir, sin darse cuenta si el plan de acción que generaron fue suficientemente bueno y adecuado para prevenir la recurrencia de la no conformidad y el problema se vuelve a presentar. O lo otro que encontramos en procesos de auditoría es que las organizaciones dejan sin cerrar las acciones correctivas, pasa muchísimo tiempo, la fecha probable de cierre pues pasó hace mucho tiempo y la organización no tomó ninguna acción frente a que las acciones correctivas no se hubieran cerrado. Entonces eso da pie para levantar una no conformidad mayor si la auditoría es de certificación o de evaluación o seguimiento por parte de un organismo externo. Tips para auditar sistemas de gestión integrados. Entonces, pues estas son unas recomendaciones que pienso que son importantes cuando se van a establecer procesos de auditoría. Lo primero, pues capacitar a los empleados de la organización para que sepan actuar cuando son tanto auditores como auditados. Muchas veces el proceso de formación de auditores se hace para muchas personas. No todos pueden cumplir con el perfil de auditor, no todos pueden desarrollar todas las competencias, pero es muy importante que las personas que estén interesadas en participar en el proceso de formación lo hagan. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas podemos ser o actuar tanto como auditores como auditados. Y no es fácil ser una cosa o la otra. Entonces, como auditores, tengo en primer lugar que empezar a desarrollar habilidades y experticia para poder ser un buen auditor. Y como auditado, tengo que aprender a saber cómo manejar las evidencias durante un proceso de auditoría, cómo gestionar una entrevista en un proceso de auditoría y cómo presentar las evidencias cuando son solicitadas. No todo el mundo lo sabe hacer y entonces el que puedan estar dentro de un proceso de formación puede ser útil tanto para ser auditor como para ser auditado. Otro tip es que siempre se debe elaborar el programa general de auditorías con la alta dirección. ¿Por qué? Para poder saber qué es el programa general de auditorías. Es una planificación general de todas las auditorías que se van a realizar o a recibir en un periodo de tiempo determinado. Normalmente las empresas sacan un PGA para todo el año. Ese programa general de auditoría debe concertarse con la alta dirección para que se estén de acuerdo, tanto el coordinador de sistemas, de cada uno de los sistemas que tenga implementados la empresa, como el personal y la alta dirección, se esté de acuerdo en cuáles son los meses, las épocas del año en que es mejor tener y desarrollar los ejercicios de auditoría. Generalmente no les gusta que sea a mitad de año ni a final de año, porque está, digamos que relacionado con unas fechas que son de importancia para la organización, en donde se dan cierres de años, en donde se presentan actividades de cualquier tipo que pueden estar en contravía del desarrollo efectivo de un proceso de auditoría. Entonces es preferible siempre preguntarle a la alta dirección en qué época le parece mejor que se desarrolle una auditoría interna y lo mismo que sea programada una auditoría de certificación o de evaluación o de seguimiento al sistema o a los sistemas de gestión que tenga implementada la organización. Otro tip es pues planificar siempre la auditoría con el suficiente tiempo para poder dar a conocer el plan de auditoría a todos los líderes de los procesos que van a ser auditados, lograr que sea aprobado el plan de auditorías y si hay inconvenientes con relación al plan que se propone originalmente, se puedan hacer los correctivos del caso. Cuarto, pues asegurar la logística para la realización de la auditoría. Esto es importante y es una de las responsabilidades del auditor líder. El auditor líder en los procesos de auditoría es responsable de muchas cosas, entre otras, pues de generar el plan de auditoría, de escoger quiénes conforman el equipo auditor que va a participar. Él tiene que asegurar pues este criterio o principio de independencia relacionado con el proceso de auditorías. Él tiene que verificar la logística, es decir, que se cuente con todos los recursos necesarios para el desarrollo efectivo del ejercicio.
Otro tip de la auditoría es presentar el informe de auditoría en los siguientes 8 días después de realizada la actividad, porque cuando se demora mucho tiempo en presentarse el informe de auditoría, entonces la gente pierde interés o deja de preocuparse por los hallazgos de la auditoría. Es importante que sea presentado el informe a la mayor brevedad posible y que se tengan definidos los canales para difundir los resultados derivados de dicho informe. Es lo mismo tener en cuenta que es uno de los elementos de entrada para la revisión gerencial, por lo tanto el informe de auditoría, los resultados de las auditorías internas que se hayan hecho, son elementos de entrada para la revisión gerencial y debe quedar consignado dentro del acta de revisión no solo como uno de los elementos de entrada, sino relacionar qué acciones o qué decisiones tomó la alta dirección después de que hizo el análisis y la revisión del resultado de las auditorías internas. Muy bien, decía entonces que las auditorías tienen un enfoque PHBA también, por eso es un proceso sistemático y ese proceso que es también independiente porque no debo tener sesgos, es decir, tengo que asegurar que las personas no auditan procesos en los que participan o contra los cuales tienen algún tipo de sesgo. Ese sesgo puede ser, por ejemplo, que desafortunadamente muchas empresas en Colombia son de origen familiar, entonces pues trabajan en la misma empresa padres e hijos, esposos, amigos, amantes, etcétera. Y resulta que hay cuestiones de tipo afectivo o que esos lazos que se pueden presentar por ese tipo de relaciones pueden ir en contravía de la objetividad de un proceso de auditoría. Entonces es muy importante que cuando identificamos que se pueden presentar ese tipo de situaciones, garanticemos que va a haber independencia en la auditoría de los diferentes procesos. Cuando me doy cuenta que existen ese tipo de inconvenientes o cuando me doy cuenta que el número de auditores que tengo es muy pequeño para todo lo que hay que auditar en el alcance de las auditorías, es preferible solicitarle a la alta dirección que entre a evaluar si contrata un auditor líder externo a la organización para que realice las auditorías internas. E incluso cuando los auditores internos carecen de competencias en términos de experiencia, porque nunca han participado en procesos de auditoría, es conveniente entrar a evaluar si no debería contratarse a una persona externa para que oriente las auditorías internas, de manera que sirva también para que los auditores que se hayan formado al interior de la organización empiecen por observación a adquirir o a desarrollar competencias para poder participar después solitos en su proceso de auditoría. Entonces se inicia la auditoría con un proceso de planificación en donde normalmente lo que se hace es una elaboración del plan de auditoría, que no es otra cosa sino una planeación específica del ejercicio de la auditoría, en donde se definen los objetivos, se define el alcance, los criterios de auditoría, se define quién es el equipo auditor, y dentro del plan hay un cuadrito que se llama itinerario de auditoría, en donde se definen cuáles son las actividades que se van a desarrollar durante la auditoría desde la reunión de inicio hasta la reunión de cierre. También en preparación se elaboran las listas de verificación o de chequeo. Hay algunas organizaciones que tienen, digamos que listas prehechas y se las dan a los auditores. Yo no comparto mucho esa forma de hacer o de garantizar las listas de verificación. Es mejor que cada auditor, de acuerdo con los procesos que le corresponda auditar, elabore su propia lista de verificación, de chequeo o checklist, y que se la pase al auditor líder para que el auditor líder, perdón, coja todas las listas de verificación y genere la lista de chequeo definitiva de los sistemas que van a ser auditados. Normalmente las listas de verificación pueden ser complementadas con una revisión previa documental a la que llamamos fase 1, en donde normalmente el equipo auditor solicita que le sea enviada toda la evidencia de información documentada que requiere. Por ejemplo,
mándeme la matriz de aspectos e impactos ambientales, envíeme la matriz de requisitos legales, quiero ver la matriz de riesgos, quiero leer el procedimiento de acciones correctivas. Todo eso que son criterios de auditoría, normalmente son revisados y leídos por los auditores antes de la ejecución de la auditoría, y esa es lo que llamamos la fase 1 o revisión documental. Cuando me surgen dudas o inquietudes relacionadas con el análisis o la revisión de esos documentos, puedo incluir dentro de la lista de verificación preguntas asociadas a los hallazgos o a las dudas que me generó la revisión documental. Posterior entonces a la planificación, en donde pues se envía el plan de auditoría para que sea aprobado por la alta dirección o por el coordinador de sistemas de gestión y los líderes de proceso, entonces también se hace la preparación de la auditoría, en donde se le solicita a cada uno de los líderes de los auditores del equipo auditor, se le determina qué proceso le corresponde a cada uno auditar, qué se requiere para la realización de esa auditoría. Es muy importante que se considere aquí durante la etapa de preparación el saber si se requiere de elementos de protección personal especiales para que el equipo auditor pueda ingresar a determinadas áreas, porque a veces pensamos que por ser auditores no tenemos que cumplir normas de seguridad industrial, y efectivamente pues la parte de SST pues nos da a todos. La preparación de la auditoría es lo más clave, porque mientras más conozcan sobre los procesos que van a auditar los auditores, mejor va a ser desarrollado el ejercicio. Aquí también vale la pena mencionar que la figura de experto técnico solamente cabe para auditorías de tercera parte, es decir, auditorías de certificación, de evaluación o seguimiento, no para auditorías internas. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo requiero un experto técnico para que él haga tal parte de la auditoría. Entonces en auditorías internas o en auditorías de segunda parte no aplica la figura de el experto técnico. Después se procede a la fase de la ejecución, que como yo decía, se inicia con una reunión de apertura, donde básicamente es confirmar si el plan de auditoría se puede ejecutar tal y como se había planificado. Se procede a hacer la revisión documental ya al interior de cada uno de los procesos, y se procede a hacer recorridos in situ, en donde normalmente el auditor se desplaza a las bodegas, al área de producción, a toda la parte industrial de la organización, para verificar condiciones tanto de almacenamiento de materia prima, de maquinaria y equipos. Y es un momento en donde el auditor, si requiere hacerle entrevistas a los operarios de los diferentes procesos, pues lo aprovecha y lo puede hacer. Recuerden tener en cuenta, para poder hacer entrevistas a operarios y sobre todo pues del área de producción, que no se hacen durante la ejecución de las actividades. Se le solicita al coordinador del área que se requiere hablar con una o dos personas para que él diga qué personas pueden interrumpir la operación, ausentarse por un momento, responder a la entrevista y regresar, pues una vez se han colocado los EPPs necesarios, a su actividad de operación. Es decir, que el auditor, cuando hace recorridos en planta, no empieza a gritar al interior del proceso para ver si le escucha o no le escucha al operario y le da respuestas durante la operación, y si no se convierte en un riesgo de auditoría el propio auditor. Pasamos entonces a toda la parte de ejecución, en donde finalmente se reúne el equipo auditor, analiza cuáles son las evidencias que ha recogido y hace la elaboración de un preinforme que es presentado en una reunión de cierre, momento, como decía yo, en donde hay conciliación entre los auditados y los auditores. Finalmente, se procede entonces a darle gracias a todo el mundo, a dar por finalizada la ejecución de la auditoría y a confirmar en qué fecha aproximadamente se va a presentar el informe de auditoría. Una vez finalizada la auditoría, se hace llegar el informe de auditoría y normalmente se solicita una evaluación de desempeño del equipo auditor, el que ha participado en la ejecución de la auditoría. Después se le solicita a las personas de la organización que inicien la implementación de acciones correctivas frente a las no conformidades encontradas y observaciones del informe, y que se generen los planes de acción. Siempre hay actividades que se llaman de seguimiento.
en donde nunca realmente uno termina la auditoría con la reunión de cierre y entrega del informe, sino que siempre debe quedar en mente del auditor que al iniciar la siguiente auditoría debe hacerle seguimiento a qué se hizo con relación a los hallazgos de la auditoría anterior y proceder a dar el cierre a las acciones correctivas a que haya lugar. Ya entrando en materia, entonces, ¿cómo se redacta una no conformidad? Dijimos que es un incumplimiento. Entonces, generalmente se recomienda incluir en la redacción la descripción de qué se encontró o no se encontró, en dónde y contra qué requisito como mínimo. Normalmente se hace una referencia a lo que obliga el requisito para que quede claro para el auditado qué fue lo que se evidenció o no se cumplió. Ejemplo, entonces, para resumir, lo mínimo que debe tener la redacción de una no conformidad es qué encontré o qué no encontré, en dónde y contra qué requisito. Y normalmente se hace una referencia a lo que dice el requisito para que quede claro para el auditado qué fue lo que no se cumplió. Ejemplo, durante la revisión de perfiles de cargo del personal en el proceso de recursos humanos, se ha evidenciado que no en todos los casos queda registro de la formación recibida por los empleados. Por ejemplo, y la evidencia concreta es formación en técnicas de pintura del 1003 del 19 del señor Agustín Hernández y del señor Alfredo Barrios. Por lo tanto, se incumple el requisito 7.2 en su literal D de la NTC ISO 9001 en su versión 2015. Entonces, estaba en el proceso de recursos humanos, entré a revisar competencias del personal, solicité ver perfiles de cargo. Entre los perfiles de cargo, vi que la formación que tenía que tener las personas de esa área era una formación específica en técnicas de pintura. Solicité saber qué personas estaban en ese rol y me dijeron que eran don Agustín Hernández y don Alfredo Barrios. Solicité entonces ver los registros de dicha formación y no estaban. Eso es, no encontré los registros de formación de técnicas de pintura que se dio el 1003 del 19 de los señores Agustín Hernández y Alfredo Barrios. Por lo tanto, entonces se incumple el requisito 7.2. Si vamos a ver entonces cuál es el requisito 7.2 de la NTC ISO 9001, vamos a ver que es lo relacionado con competencias del personal y nos vamos a dar cuenta que tiene varios literales. En este caso no estoy contando con la información documentada o con los registros asociados para poder demostrar que se adquirió dicha competencia. Por eso se coloca 7.2 literal D y se referencia siempre la norma que se auditó. Muy bien. Vamos a proceder a mirar unos videos para entender y mirar de pronto otras maneras de mirar y de comentar cómo se redactan los hallazgos y después ya procedo a darle respuesta a las preguntas del chat que me han ido colocando. No se preocupen que igual lo voy a hacer. ¿Me están diciendo que no se escucha el video? ¿No lo escuchaba nadie? No, señora, solamente se ve como la imagen y no se escucha nada. ¿El resto de personas tampoco lo ha escuchado? No, en el chat han escrito varios que no. Ok, listo. Voy a tratar de volverlo a colocar. Me parece raro, pero bueno, voy a tratarlo de volver entonces a colocar. Ok, o si no, nos envías el link y lo vemos. Lo ven, igual esto queda para ustedes con el link disponible porque el grupo de élite después les pone disponible el link o los videos y también la presentación que vimos. Pero sí sería como clave que vieran este video. Perdón un minuto. Me dicen que sigue sin sonido. Ok, entonces pues vamos a dejar entonces el video para ser compartido con ustedes para que lo puedan ver. Y básicamente lo que está haciendo es hacer la presentación de cómo se redactan las no conformidades teniendo en consideración
pues los criterios que se deben considerar para poder hacer la respectiva redacción. Voy a ir dándole respuesta a algunas de las preguntas que se me han ido haciendo para que no se me pase ninguna. ¿Cuántos tipos de acciones, aparte de la correctiva, existen para implementar un plan de acción? No, no son los tipos de acciones. Lo que pasa es que los hallazgos de una auditoría se clasifican en conformidad, que son aspectos a resaltar, y así se llaman en el informe de auditoría, y existen aspectos a mejorar, que se clasifican en no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. A las acciones, a las no conformidades y a las observaciones, se les deben levantar acciones o planes de acción para tratarlas. Las no conformidades efectivamente son incumplimientos, y lo mencionaba yo, esos incumplimientos deben llevar una acción que lleve el análisis de causa, es decir, hacer el análisis y dar con la causa raíz del problema o no conformidad, y generar una serie de actividades que se relacionan en un plan de acción que me aseguren que en el momento en que cierro o finalizo ese plan de acción, la no conformidad quedó eliminada y no se va a volver a presentar. Y yo decía que las observaciones son como no conformidades potenciales, son llamados de atención que generalmente por falta de contar con una evidencia contundente o porque la muestra no fue suficiente durante el proceso de la auditoría, el auditor debe clasificar como observación porque no le alcanza para dejarla como una no conformidad. Igual debo generar planes de acción para las observaciones de auditoría porque es como si fueran no conformidades potenciales. Es decir, si no hago nada frente a una observación y no genero planes de acción, en un futuro esa observación se me convierte en una no conformidad. Los únicos hallazgos del proceso de auditoría que dan la opción de que la organización lo tome o lo deje, es decir, que haga el análisis de costo-beneficio para definir si lo hace o no lo hace, son las oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora las coloca el auditor cuando se da cuenta que las actividades, que las tareas se pueden hacer de una mejor forma o de una forma diferente que le genere mayor valor agregado a la organización. No todos los auditores están de acuerdo en generar oportunidades de mejora. A mí personalmente me parece que siempre una auditoría debe generar oportunidades de mejora. ¿Qué manejo se le puede dar internamente a las acciones cuando no se cumplen con la fecha de implementación o no se implementa la acción como tal? Sí, yo mencionaba que es frecuente encontrar en procesos de auditoría que las organizaciones o cierran de manera muy fácil las acciones correctivas, de manera que la no conformidad se sigue presentando, o en otros casos encontramos que las organizaciones no cumplen las fechas definidas para el cierre de las acciones correctivas. Cuando se ha pasado mucho tiempo y la acción correctiva no ha sido posible cerrarla, hay que levantarse una nueva no conformidad y levantarse una nueva acción correctiva relacionada precisamente con que la organización no le está dando cierre adecuado a las acciones de carácter correctivo en los tiempos definidos. Y hay que hacer un análisis de cuáles son las causas por las cuales las personas no están generando o están realizando los planes de acción de una manera adecuada para poderle dar cierre a las acciones correctivas en los tiempos definidos o establecidos por la organización. Entonces, generalmente hay que levantarse una nueva no conformidad y una nueva acción correctiva derivada de esa no conformidad. Y la no conformidad es la organización no está asegurando el cierre efectivo de las acciones de carácter correctivo en los tiempos definidos por la organización. ¿Qué ocurre
cuando no existen suficientes recursos para dar acciones correctivas a las no conformidades. Si te entiendo bien, me estás diciendo, nos encontraron una no conformidad, pero no tenemos, por ejemplo, el dinero para poder corregir las cosas de manera que la no conformidad se pueda eliminar. Generalmente la alta dirección tiene que estar comprometida con garantizar o asegurar los recursos necesarios para que el sistema de gestión pueda mejorar. Cuando no es así, hay que mirar, visualizar las diferentes alternativas con las que cuenta un proceso. Voy a poner un ejemplo. He tenido problemas seguido porque resulta que trabajamos con equipos obsoletos, es decir, equipos de muy buena marca en su momento, de pronto italianos o alemanes, pero que ya llevan más de 40 años en uso, que han tenido 20.000 reparaciones, 20.000 mantenimientos correctivos, y pues lo ideal sería que la organización dispusiera de recursos para renovar, es decir, comprar nuevos equipos y mejores, y con eso pues mejoraría mucho la producción. Claro, todos quisiéramos eso al interior de una organización, pero es muy poco viable que las organizaciones puedan tener la facultad o tener el dinero, y mucho más en estos tiempos de crisis que estamos enfrentando, para hacer renovación de maquinaria, equipos, tecnología. Entonces yo tengo que mirar qué alternativas tengo. Y si tengo algún tipo de alternativa que mejore la producción con los mismos equipos con los que venimos trabajando. Cuando definitivamente lo que me doy cuenta es que la alta dirección no tiene ningún interés, habiendo, por ejemplo, el recurso financiero de hacerlo llegar al sistema y de mejorar los procesos, pues tengo que comprometer, demostrar en una auditoría, buscar la evidencia para poder comprometer a la alta dirección a través de un hallazgo que demuestre que el sistema de gestión no cuenta con los recursos porque la alta dirección no los asegura. Cuando se metan con la alta dirección, perdón esto que es, me parece cuña, pero no es así, es una cosa de experiencia. Cuando en un proceso de auditoría ustedes vayan a levantar una no conformidad que involucre a la alta dirección, la evidencia tiene que ser contundente. Es decir, tiene, por ejemplo, usted como auditor que solicitar ver el rubro presupuestal definido o designado por la alta dirección para el sistema de gestión de calidad y darse cuenta de que no existe o es completamente precario para las necesidades que tiene el sistema, y por ende usted tendría la evidencia suficiente para poder levantar una no conformidad en donde usted diciendo que la alta dirección no asegura los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema. Ya había mencionado durante la presentación cuando se dice que un hallazgo es una no conformidad y cuando una observación. La no conformidad es un incumplimiento a cualquiera de 5 requisitos. Puedo incumplir o requisitos legales o normativos o regulatorios. Puedo incumplir requisitos contractuales, que son los del cliente. Puedo incumplir requisitos técnicos, que son los asociados al producto o al servicio. Puedo incumplir requisitos propios de la organización. Entonces, fíjense que ya van muchos tipos de requisitos que puedo incumplir. Y finalmente, incumplir requisitos normativos, que son los de las normas de sistemas de gestión. Siempre en la redacción del hallazgo, cuando se incumple, por ejemplo, un requisito legal, tengo que hacer referencia al requisito legal que estoy incumpliendo y a su vez en la redacción tengo que decir qué requisito de norma estoy incumpliendo. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las normas dentro de sus requisitos tienen un requisito que se llama requisitos legales. Entonces, cuando yo me doy cuenta que una organización está incumpliendo un requisito legal, tengo como auditor que saber qué requisito legal está incumpliendo la organización y asociarlo a su vez con el requisito de norma que se está incumpliendo
durante la revisión del sistema. Entonces, la redacción de la no conformidad siempre debe llevar qué encontré o no encontré, en dónde y contra qué requisito. Y generalmente en la redacción va una breve descripción de lo que dice el requisito para que el auditado entienda qué fue lo que se incumplió. Una observación es una no conformidad potencial. Una observación es un jalón de orejas, un llamado de atención del auditor hacia el sistema de gestión que revisó, generalmente porque no encontró evidencia contundente o la muestra no fue suficiente, no la redacta como una no conformidad, pero como ve que es importante para el sistema y no quiere dejarla pasar, hace la redacción como una observación. Para los dos casos, entonces, la no conformidad, la organización debe implementar acción de carácter correctivo, hacer un análisis de causa, generar un plan de acción, verificar la eficacia del plan de acción y proceder al cierre. Para la observación, otro tanto, porque es una no conformidad potencial. La única acción que no requiere levantar una acción de carácter correctivo es la oportunidad de mejora, porque es tómelo o déjelo. ¿Qué tiempo límite hay para la corrección de una no conformidad? Eso lo define cada organización. Entonces, ustedes tienen un procedimiento que se llama acciones de mejora o acciones correctivas y de mejora dentro de su organización. En ese procedimiento, ustedes deben definir qué es una no conformidad, qué es una acción correctiva, qué es una acción preventiva, qué es una oportunidad de mejora, qué es un plan de acción. Tienen que definir las metodologías que quieran que la gente en la organización utilice para poder hacer un análisis de causa raíz de los problemas o no conformidades. Mencionaba que las más utilizadas en Colombia son el diagrama de Pareto, el análisis de causa-efecto, los 5 porqués y la lluvia de ideas. Entonces, ustedes tienen dentro de este procedimiento que definir qué metodología consideran que la gente tiene que utilizar dentro de la organización para poder hacer un análisis de causa, raíz y generar un plan de acción. En esa orden de ideas, cada organización debe generar unos tiempos para poder darle oportunidad a las personas que después de hecho el análisis de causa y generado los planes de acción, establezcan una fecha que se llama fecha probable de cierre. Normalmente son los líderes de proceso vinculados a la no conformidad quienes dicen, bueno, para hacer ese plan de acción se me va a ir un mes, o para hacer ese plan de acción se me van 3 meses, o para hacer ese plan de acción y el cierre de la acción correctiva se me va a ir una semana. Entonces se genera lo que se llama una fecha probable de cierre. Esa fecha probable de cierre es concertada entre los líderes del proceso que están involucrados en el tratamiento de la no conformidad a través de un plan de acción. La idea es que pues cuando se genera o se concerta una fecha, no se limite, no se pase esa fecha la acción correctiva, sino que antes o durante llegada la fecha que se ha concertado, se dé el cierre efectivo de la acción correctiva. En caso de no poder enviar el plan de auditoría 8 días antes, es un incumplimiento contra la ISO 19011. No necesariamente, lo que sucede es que nuestras auditorías, mencionaba yo, son planificadas y para darle cumplimiento a la norma 19011, pues y de hecho a los requisitos de las normas asociados con auditorías internas, que son mecanismos de verificación de cumplimiento o evaluación, entonces parte de ese proceso es tener el PHBA. Por eso, digamos que fundamental es que el plan de auditoría sea conocido con la suficiente anterioridad para que las personas digan si están de acuerdo o no están de acuerdo y si existen o no existen inconvenientes para realizar la auditoría tal y como se planificó. ¿Por qué? Porque pues la idea es que estén los líderes de proceso, que puedan estar pendientes del proceso de la auditoría y no que nos digan que no pueden atendernos porque no sabían que ese día iba a hacerse una auditoría, etcétera.
Entonces, la idea es que siempre el plan de auditoría se conozca con antelación. Yo decía que 8 o 10 días antes de, porque así soy yo, pero hay personas y auditores que lo hacen llegar 2 o 3 días antes de la realización de la auditoría y pues la hacen, gústele o no le guste a la gente. Yo pienso que eso no es de imponerse. Yo pienso que esto es una cosa de concertarse y que hay que darle tiempo a las personas para que se preparen para el proceso de la auditoría. Entonces yo reviso toda mi información documentada, miro que la tenga al día, le doy una siguiente revisión, tengo todo a mano, tengo listo mi computador, tengo minimizadas las cosas que creo que me van a ser solicitadas. Entonces la auditoría va a ser un ejercicio mucho mejor y que genere mayor valor agregado que una auditoría en donde la gente esté toda tensionada y nerviosa porque ni siquiera estaba segura de si ese día lo iban a auditar. Puedo hacer una auditoría de primera parte contratada con personal externo, dado que mi equipo auditor aún no tiene la competencia. Sí, eso ya lo mencioné también en la presentación y dije que muchas organizaciones para incluso utilizar a una persona con la suficiente experticia para un proceso de entrenamiento de los auditores que han formado al interior de la organización y que nunca han tenido oportunidad de participar en una auditoría, pues deciden contratar a un auditor de fuera para que haga las veces de auditor líder en un proceso de auditoría interna. No solamente les sirve porque la persona tiene mayor experiencia y experticia, entonces pues desarrolla de una mejor forma las entrevistas, recoge mejor la evidencia, tiene mejor relación interpersonal con los auditados, que las de pronto hasta los mismos auditores internos de la organización, sino porque aprovechan ellos y al actuar como observadores están haciendo las veces de entrenamiento durante el proceso de la auditoría. Entonces, la auditoría interna la puedo hacer con personal propio o con personal de afuera contratado por la organización sin ningún problema. Me puedo ir a una auditoría de certificación solo con la auditoría interna, que debo hacer una preauditoría con el ente certificador o debo. Bueno. Entonces, muy buena tu pregunta. Normalmente una sola auditoría interna, de pronto yo por mi experiencia y todo te diría que no es suficiente para garantizar que el sistema está lo suficientemente maduro para lanzarse a una auditoría de certificación. No mencioné la preauditoría porque la preauditoría es una figura que no es obligatoria. La preauditoría es un ejercicio que la organización puede o no hacer y puede hacerlo o no con el organismo certificador. Lo que pasa es que como todo es un negocio, entonces muchos organismos de certificación están vendiendo la auditoría de certificación amarrada a una preauditoría. La preauditoría es de menos tiempo, igual generan un informe de auditoría y le dicen a las organizaciones, vean, la preauditoría le va a facilitar la auditoría de certificación, porque en la preauditoría le vamos a encontrar muchas cosas, usted corre y hace sus planes de acción, levanta sus acciones correctivas, cierra la mayoría o todo lo que se le haya encontrado y con eso va casi que seguro a la auditoría de certificación. Claro, ese es el beneficio de una preauditoría, pero no tiene que ser hecha solamente por el organismo certificador. Yo puedo contratar también una preauditoría con un auditor externo y decirle, mira, me gustaría que una persona fuera de la organización viniera y nos revisara el sistema antes de solicitar la auditoría de certificación y que nos des tu opinión en un informe de auditoría de qué tan maduro está el sistema y de qué tan bien estamos para pedir la auditoría de certificación. Lo que quiero decir es que puedo o no hacerla, es decir, la preauditoría es voluntaria y la puedo o no hacer con el organismo de certificación. Ahora, para no dejar dudas, sí me parece que lo que comentas es que si con una sola auditoría interna basta para lanzarse a una auditoría de certificación, yo no lo recomendaría, porque normalmente lo primero que se planifica es una auditoría documental para verificar si se cuenta con todo el soporte de información documentada requerido para el sistema y después una auditoría ya completa que es con entrevistas, con recorrido por procesos, o sea, con auditoría in situ y demás, para hacer toda la verificación
certificación completa del sistema de gestión. Mínimo, debes tener trazabilidad de 3 meses de implementación de tu sistema de gestión para pensar en lanzarte a una auditoría de certificación. Yamil está preguntando que si puedo dar ejemplos de no conformidades mayores más comunes en una auditoría de certificación. Sí, claro. El incumplimiento total a un requisito, por ejemplo, cuando a una organización se le pregunta, bueno, quisiera ver los resultados de la última revisión gerencial y me presentan la del año 2018. Y yo al mirar en el manual me doy cuenta que se definió o se determinó que mínimo se iba a hacer una revisión gerencial anual. Entonces yo pregunto, mira, me estás dando el acta de revisión gerencial del año 2018, pero en su manual ustedes tienen definida mínimo una revisión gerencial anual. Quisiera verla del año 2019. Ay, no, no fue posible hacerla porque imagínate que el gerente estuvo por fuera, él estaba en Europa durante 3 meses, cuando regresó. Nosotros sí habíamos hecho una auditoría interna, pero nos tocó reprogramar y hacer otra. El hecho del caso es que la del 19, pues va a tocar hacerla en el 2020. Entonces uno se da cuenta que ya estaba definido por procedimiento que iba a ser una vez al año y que no hay registro que evidencie la revisión gerencial del año 2019. Por tal razón, pues se levanta una no conformidad contra el requisito correspondiente. Otra no conformidad de carácter mayor. Cuando me doy cuenta que se está incumpliendo en diferentes procesos el mismo requisito. Entonces, eso se llama sumatoria de no conformidades menores hacia el mismo requisito. Por ejemplo, me doy cuenta en el proceso de compras que están utilizando una versión obsoleta de su procedimiento de selección y de evaluación de proveedores. Al hacer auditoría en el proceso de recursos humanos, me doy cuenta que en la parte de control de la información documentada decía en el procedimiento que no podían haber procedimientos en forma física porque todo iba a ser manejado a través de la intranet. Y resulta que veo documentación del sistema del área de recursos humanos encima del escritorio. Voy a otro proceso, pongámosle producción, y entonces en producción me doy cuenta de que los operarios no tienen acceso a computador y sin embargo el sistema dice que toda la información documentada va a estar disponible es a través de la intranet. Entonces a ellos les dieron unos procedimientos o unas instrucciones de trabajo y las encuentro en mal estado, tirados en el piso o ilegibles. Entonces, en lugar de colocar una no conformidad a compras, a recursos humanos y a producción, cojo las 3 evidencias y levanto una no conformidad al sistema en la parte concerniente a control de la información documentada. Entonces, fíjate que ya estamos hablando. Puedo levantar una mayor por incumplimiento total a un requisito, puedo levantar una mayor por sumatoria de no conformidades menores en diferentes procesos hacia un mismo requisito. Puedo levantar una no conformidad mayor por incumplimiento legal o regulatorio. Si yo me doy cuenta, auditando una empresa de alimentos o de elaboración de medicamentos, que adicional a todo tienen que cumplir BPM, buenas prácticas de manufactura, y encuentro que la organización tiene incumplimientos contra buenas prácticas de manufactura, levanto una no conformidad de carácter mayor, porque desafortunadamente este tipo de empresas incide sobre la seguridad y la salud de las personas que consumen los alimentos o los productos elaborados por dichas organizaciones. Entonces, sin pelos en la lengua, se coloca una mayor. ¿Por qué? Por un incumplimiento legal o incumplimiento a un requisito regulatorio del quehacer de la organización. Entonces, fíjate que hay muchas fuentes para levantar una no conformidad mayor. Decía yo que cuando nos damos cuenta que una no conformidad se sigue presentando y se sigue presentando, eso se llama recurrencia de no conformidades y eso da pie para levantar una mayor en auditorías de certificación, evaluación o seguimiento, en donde me doy cuenta que el sistema ha generado una acción correctiva, después otra acción correctiva sobre la misma no conformidad y la no conformidad se sigue y se sigue y se sigue presentando.
Entonces, por recurrencia de no conformidades, se levanta una no conformidad mayor. Entonces, fíjense cómo hay muchas fuentes para levantar, pues no conformidades mayores en procesos de auditorías de certificación o de tercera parte. Cuando se da la acción correctiva, el auditor debe regresar a la empresa a verificar. Depende de lo que tenga definido el procedimiento, pero ¿me estás hablando de auditorías de tercera parte o estamos hablando de auditorías de primera parte? Porque es importante definir las diferencias. Las auditorías de primera parte pueden tener establecido en su procedimiento de auditorías que las acciones correctivas se procede a dar cierre en la siguiente auditoría por revisión o verificación de la eficacia por parte de los auditores internos. Y eso está bien, es permitido. Es decir, que no son los líderes de proceso ni es el coordinador del sistema de gestión quien procede a hacer el cierre de la no conformidad, de la acción correctiva, sino que es el auditor en otro proceso de auditoría interna quien hace en las actividades de seguimiento, procede a hacer el cierre de la acción correctiva. Si es así, perfecto. En otros casos, en el mismo procedimiento de las organizaciones en procedimientos de auditoría interna, definen que es el coordinador del sistema de gestión el responsable de hacer la verificación y proceder al cierre de las acciones correctivas. ¿Qué pasa en auditorías externas? Es decir, auditorías de certificación, evaluación o seguimiento. Entonces, la organización se le da un plazo para que envíe los planes de acción y proceder al cierre de las no conformidades mayores para poder recomendar a la empresa el logro de la certificación. Como yo dije, puede quedar con no conformidades menores y ser recomendado para la certificación. Cuando eso sucede, si la próxima auditoría tiene que hacer al año, por ejemplo, de haber logrado la certificación, lo primero que va a hacer el auditor es proceder a verificar la eficacia de ese plan de acción y proceder al cierre de las mismas. Entonces, tiene dos formas de ser manejado a través de los organismos de certificación. Imparentablemente, tienes que cerrar la no conformidad mayor, es decir, haces llegar planes de acción al organismo de certificación, ellos entran a hacer la verificación del cierre debido de esas no conformidades mayores y se procede a recomendar. Pero cuando quedan no conformidades menores, se hacen llegar los planes de acción y normalmente en la siguiente auditoría que se establezca por parte del organismo certificador, el auditor procede a verificar la eficacia y a darle cierre a las acciones correctivas. Cuando contrato a un auditor externo, siempre debo solicitarle la hoja de vida o lo puedo vincular con el certificado de auditor que esté vigente. No, normalmente al auditor externo siempre se le solicita la hoja de vida y los soportes. Entonces se le solicita la hoja de vida para conocer las características, se verifica con la hoja de vida que cumpla con el perfil de auditor que debe tener la organización, es decir, dentro de los perfiles de cargo, siempre hay perfiles que son especiales y que la organización debe considerar tener. El de auditor interno, el de brigadista, que también debe tener ciertas particularidades en términos de competencias, y cuando se les verifica que cumpla con la competencia definida por el perfil de cargo de auditor, se confirma solicitando todos los soportes. Para algunas organizaciones es muy importante la experiencia, para otras experiencia a veces hasta específica en determinados sectores, y para otras organizaciones, pues sin tener vigentes los certificados de formación de auditor, pues imagínate, no tienes manera de respaldar la competencia de quien nos va a auditar. La auditoría externa, bueno, repito, en la presentación comenté que hay 3 tipos de auditorías. La auditoría de primera parte es la única auditoría interna y es la que hace la organización al interior de la empresa para revisar su propio sistema. Lo puede hacer con auditores internos propios de la organización o con auditores externos que ha contratado. Se vale de las dos formas.
Y las auditorías externas son las de segunda y tercera parte. Las de segunda parte siempre tienen la relación cliente-proveedor. Es decir, que es una auditoría que yo le puedo hacer a mis proveedores con fines de seleccionarlos, de evaluarlos, de confirmar la capacidad que tienen para poder ser proveedores de mi empresa. O son las auditorías que me hacen los clientes para verificar que yo cumplo y tengo la capacidad para ser un buen proveedor de ellos. Entonces, siempre es la auditoría que tiene la relación cliente-proveedor. Y las auditorías de tercera parte son también externas y son las que hacen los organismos acreditados por la ONAC para poder hacer u otorgar certificación de sistemas de gestión y auditorías de seguimiento o evaluación. ¿Qué pasa si no pude abarcar todos los puntos de la lista de chequeo? ¿Cómo puedo manejarlo dentro de la auditoría? Bueno, hago una lista de verificación y esa lista de verificación debe tener un enfoque de HBA. Dependiendo de qué tipo de auditoría se va a hacer, yo puedo hacer una auditoría solo a un sistema o puedo hacer una auditoría combinada. La auditoría combinada es la que entra a evaluar más de un sistema durante el proceso de auditoría. Tengo que confirmar, tener y contar con un equipo auditor suficiente para poder alcanzar o darle cumplimiento al alcance definido de la auditoría. Si yo digo vamos a auditar todos los procesos del mapa de procesos, es porque tengo el tiempo y los auditores suficientes para poder abarcar ese alcance. Si no, hay organizaciones que incluso por el tamaño de la organización y la complejidad de sus procesos, no pueden hacer sino una auditoría al año y se les va todo el año haciendo una auditoría, porque son así de grandes y de complejos los procesos dentro de la organización. Entonces, lo primero es que tengo que garantizar a través de una buena planificación que voy a poder darle cumplimiento al alcance definido para el proceso de la auditoría. La lista de verificación no es ¿cómo digo? No es un cuestionario que yo tenga que aplicarle a las personas. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Cómo asegura que la alta dirección aprobó la política del sistema de gestión integral? Eso no tiene sentido hacer ese tipo de preguntas. La lista de verificación es una guía para los auditores, para que no olviden preguntar sobre ciertos tópicos o ciertas partes que les parecen muy importantes de los sistemas de gestión. Y yo le veo un beneficio pues muy importante a la lista de verificación, sobre todo porque tiene una columna que dice observaciones y evidencias. Entonces, la lista de verificación le sirve al auditor para ir anotando la evidencia encontrada. Entonces, si en el procedimiento tal y tal, con código tal y tal, dice que el proceso de recursos humanos debe, previo a la contratación, haber generado un perfil de cargo, y me doy cuenta que se contrata a alguien sin contar con el perfil de cargo, está yendo en contra de ese procedimiento. Entonces yo anoto en la evidencia, procedimiento con código tal dice que no se debe contratar a nadie sin previa elaboración y verificación del perfil de cargo. Anoto a quién lo contrataron, que va en contra de lo que dice el procedimiento, y esa es la evidencia. Entonces, eso me sirve para anotarlo en la lista de verificación en esa parte o en esa columna que dice observaciones o evidencia. De esa forma, no se me olvida. Entonces, cuando acabe el ejercicio de auditoría y me vaya a sentar a redactar los hallazgos, yo digo, ay, cierto, mire, eso fue lo que encontré en el procedimiento con código tal y tal, y lo que encontré fue que contrataron a esta persona para este cargo sin contar con un perfil previo para poder confirmar competencias. Entonces, la lista de verificación o lista de chequeo no es un cuestionario que yo tenga que aplicar como si fuera de vida o muerte y el sí o el no. Es más, las preguntas de la lista de verificación las debo hacer de manera que ojalá las respuestas del auditado no den pie a que me contesten sí o no, sino que el auditado me vaya teniendo que presentar de una vez la evidencia. Entonces, normalmente, ¿qué hace un auditor? Si la lista de verificación dice,
asegurar, por ejemplo, la revisión por la dirección, entonces yo pregunto, ¿me puede facilitar la información documentada o el registro de la última revisión por la dirección que se haya ejecutado? Ya estoy pidiendo de una vez la evidencia. ¿Por qué? Porque el requisito de la norma solicita que se genere información documentada de la revisión gerencial. Entonces yo no, ¿para qué voy a preguntar si se hizo la revisión gerencial? Pues no, de una vez pregunto o solicito por el registro o por el acta de la última revisión gerencial y con eso me doy cuenta que puedo evaluar en ese documento cuándo se hizo la revisión, cuáles fueron los elementos de entrada, cuáles fueron los elementos de salida de la revisión gerencial. Entonces, no hay problema de no abarcar todas las preguntas de la lista de chequeo. Es muy importante que el auditor incluso complemente la información de una auditoría con observaciones, con entrevistas, con recorridos en planta, y eso no está dentro de la lista de chequeo. Entonces, fíjense cómo no es la lista de chequeo la que conduce la auditoría, sino que el auditor se apoya como una guía en la lista de verificación. Pero si no abarco todas las preguntas de la lista de chequeo, no corro el riesgo de no cubrir todos los numerales de la norma. Es que hay muchas formas de cubrir los numerales de la norma, el enfoque PHMA de las normas, y de hecho una auditoría, decir que puede abarcar el 100% de todas las normas, cuando las normas, por ejemplo, una auditoría es combinada y estás verificando 3 normas simultáneamente. Entonces, al tomar un requisito, como todas tienen la misma estructura de alto nivel, ese requisito aplica para las 3 normas y tu criterio de auditor y tu experticia tiene que darte para poder encontrar la evidencia suficiente para verificar si cumple para calidad de ambiente y SST, por ejemplo. Entonces, es muy importante ahí la posibilidad que tenga el auditor de la búsqueda de la evidencia. Y no siempre es frente a preguntas. Es decir, el requisito lo vas a ver, pero lo puedes ver con recorridos en planta, con verificación de materia prima, lo puedes estar auditando, haciendo entrevistas con el personal. Es decir, que efectivamente no es porque lleves una lista de verificación en la mano y tengas que ir diciendo pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3. Eso no tiene sentido. Es más, en muchas ocasiones el auditor tiene, al encontrar hallazgos o evidencias, tiene que meterse y profundizar en eso, porque pueden ser evidencias que comprometan muchísimo al sistema de gestión. Y más importante es que irse por las ramas. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar un registro de una capacitación al que le falten firmas, y yo sé que eso puede dar pie a una no conformidad menor. ¿Para qué me desgasto poniéndole esa no conformidad a la organización cuando hay cosas mucho más importantes para el sistema de gestión que la carencia de una firma por no estar en un registro de capacitación? Entonces yo simplemente puedo como auditor decirle al auditado, mira, en este registro aparece que estas y estas personas estuvieron en dicha capacitación, pero no aparecen las firmas. Antes de que yo termine la auditoría del día, hazme el favor y me presentas el registro completamente diligenciado. Y la persona se va y seguramente le va a decir a las personas que aparecieron ahí, hermano, usted cómo no firmó, mire qué preciso me pidieron ese registro, y listo, hace que lo firmen y a uno se lo presentan al final del día. Entonces, ¿para qué me desgasté generando una no conformidad por una cosa tan pequeñita? Diferente a que yo esté en el proceso de producción y requiera de una firma para la liberación del producto. Y veo que estén liberando el producto sin la firma del responsable. Eso sí compromete el sistema de gestión de calidad. Y ahí sí coloco una no conformidad independientemente de quién sea. Entonces, fíjense cómo el grado de afectación de un hallazgo puede cambiar de acuerdo a lo que encuentra o a la evidencia que encuentra el auditor. Eso es bien importante. También es importante que ustedes tengan en cuenta que frente a un mismo hallazgo hay auditores que son muy cuadriculados y que no dejan pasar ni media, y hay auditores que son más amigables, que son un poco más frescos y que se van mucho más hacia lo que genera valor agregado para la organización que a llegar allá a solo encontrar no conformidades.
Entonces, mucho dependerá también de la actitud del auditor y de los criterios que manejen cuando se levantan los hallazgos de auditoría. Jader está preguntando, cuando se realiza una observación, ¿se da también tiempo a una corrección y una nueva auditoría de verificación del cumplimiento? Las observaciones también deben llevar un plan de acción y también la fecha probable de cierre la define la organización. Las observaciones son menos importantes para las auditorías de tercera parte porque no condicionan la recomendación de la empresa para el logro de la certificación, mientras que las no conformidades sí lo hacen. Entonces, igual en la siguiente auditoría, el auditor lo que hace es entrar a verificar qué pasó y qué hicieron con las observaciones que generó en la auditoría de certificación. ¿Qué está esperando ver? Que también se hizo un análisis de causa para ver por qué se estaba presentando la situación, se generaron planes de acción para evitar que esa observación se volviera una no conformidad. Acá hay otra pregunta, varias. Usted coloca una no conformidad por un contrato de trabajo que no tenía la firma, perdóname un minuto, no tenía la firma del representante legal en el tenía recursos humanos, pero sí estaba en el que tenía. No entendí muy bien la pregunta. Lo que estás tratando de decir es que si se levanta una no conformidad porque en un contrato aparecía la firma y en otro no. Normalmente lo que se espera, pero no siempre se da, es que apenas se firma un contrato entre un trabajador y la empresa, se le entregue una copia firmada del contrato al trabajador. Te digo que no siempre se da porque es muy común que en las organizaciones se le entregue al trabajador un contrato sin firma y que el contrato que tenga firmas es el que reposa en el proceso de recursos humanos. Nosotros generalmente no entramos a verificar el contrato que tengan los trabajadores, porque nadie en un proceso de auditoría tiene el contrato ahí para poderlo mostrar. Entonces, definitivamente los contratos no sirven, es para entrar a verificar cumplimiento de requisitos legales en términos de contratación, pues que tiene que ver sobre todo con SST en la parte del Código Sustantivo del Trabajo, pero en calidad para nosotros darnos cuenta de requisitos asociados al producto o al servicio. En una auditoría donde la empresa trabaja con terceros, también estos son auditados y de ser así, ¿quién hace el seguimiento del levantamiento de observaciones? A ver, yo te cuento. En las auditorías se audita a la empresa. Hay procesos que se llaman de contratación externa. Eso quiere decir que yo parte de mis procesos o incluso la totalidad de un proceso me lo puede hacer un tercero. Quien es responsable del control de esos procesos externos es la empresa, no es el auditor ni es el organismo de certificación. Entonces, por eso en los manuales se espera ver o en algún tipo de información documentada que se tenga identificado y especificados cuáles son los procesos contratados de manera externa. Y en auditorías lo que entramos a evaluar es qué tipo de controles ha generado la organización para garantizar que esos procesos que les hace un externo, que le hace un externo, son controlados por la empresa como si fueran de ellos mismos. Entonces, igual, toda la información del proceso que haga un tercero, por ejemplo, una maquila, tiene que estar en poder de la organización que es auditada. Si la maquila o parte de ese proceso se hace por fuera, entonces en el alcance de la auditoría se debe especificar que se va a ir a las instalaciones ubicadas en tal y cual parte donde se hace tal parte del proceso industrial o de producción. Es decir, que para que el auditor pueda desplazarse para ir a verificar in situ las características de la realización de la producción o parte de la producción en el proceso de cadena de valor, tiene que haberse definido en el alcance de la auditoría y haber quedado claro para el auditor que todo ese proceso o gran parte de él se genera por fuera.
Cuando hacen caso omiso a una no conformidad o a una observación, ¿cómo se actuaría en ese caso? Sí, yo sé, esa es una cosa que no te pasa solo a ti, pasa en muchas organizaciones y es que desafortunadamente falta mucho compromiso por parte de las personas y creo que obedece a que se nos ha vendido mal los sistemas de gestión. Entonces, creemos que la organización nos está sacando la leche, perdón la expresión, porque nos toca participar y hacer muchas más cosas que las que están dentro de las funciones y responsabilidades del cargo por participar en sistemas de gestión. Cuando en realidad lo que se debe ver esto es como una oportunidad. El sistema de gestión, independientemente de cuál sea, calidad, ambiente o seguridad y salud en el trabajo, nos debe generar son oportunidades para hacer mejor nuestras cosas. Entonces, si yo lo introyecto dentro de mi proceso, si yo como parte de mis actividades digo, todos los días voy a dejar una hora para poder analizar qué tengo pendiente en términos de acciones correctivas, cómo puedo mejorar o generar planes de acción, cómo puedo mejorar mi proceso, qué oportunidades de mejora puedo documentar para el proceso. He conocido muchas organizaciones que como parte de su cultura le solicitan a las personas de los procesos que dejen definida una hora para trabajar en pos de los sistemas de gestión. En esa hora pueden hacer cualquier tipo de actividad. Entonces yo en el caso que tú comentas, pensaría en algún tipo de estrategia con la alta dirección para garantizar un mayor compromiso por parte de las personas, de manera que se cambie un poquito la cultura con relación a los sistemas de gestión. Y lo otro que recomendaría es que dentro de las evaluaciones de desempeño se entre a incluir criterios que tengan que ver con el desempeño relacionado con los sistemas de gestión para calificar el desempeño de las personas. Y asimismo, como por ejemplo puede dar pie a un llamado de atención porque la persona no participe de la manera que se esperaba, también puede dar pie a que se gane, por ejemplo, qué sé yo, un fin de semana, por ejemplo, libre, o si se tiene relación con una caja de compensación y la oportunidad de premiarse a esa persona por el buen desempeño ante los sistemas de gestión con un fin de semana en las cabañas en Girardot, pues pueda dársele ese tipo de estímulo. Entonces, fíjate cómo la generación de las estrategias es muy importante para crear motivación. En una auditoría pueden programar a un proveedor para ser auditado directamente. No, es que siempre se tiene que definir el alcance de la auditoría. Cuando yo voy a auditar proveedores, generalmente estoy hablando de auditorías de segunda parte. Las auditorías de segunda parte son las que programo con fines de selección y de evaluación de proveedores. Entonces, por ejemplo, cuento con un proveedor único de una materia prima. Me doy cuenta que es un riesgo muy grande para la organización tener un solo proveedor. Busco proveedores alternos, pero tengo definido en mi procedimiento en compras que solamente se hace selección previa visita a las instalaciones de los posibles candidatos. Entonces programa una auditoría de segunda parte con fines de selección de ese proveedor. Al proveedor se le notifica que se cuenta con un sistema de gestión y que a través de ese sistema se le va a hacer una auditoría de segunda parte para verificar la capacidad que tiene para suplir las necesidades de la empresa. Y ese proveedor puede ser auditado con una auditoría de segunda parte. En las auditorías que realiza una interventoría, generalmente hay muchos hallazgos. Estos los debo manejar con reporte de acción correctiva o puedo hacer una matriz para ser más prácticos donde se encuentren los planes de acción. Puedes generar, por ejemplo, una no conformidad para tener todos los hallazgos relacionados con la parte concerniente a la interventoría y no por cada hallazgo generar una acción correctiva, sino que te levantas una no conformidad porque normalmente los hallazgos provenientes de interventorías también son desviaciones o incumplimientos. Pero entonces, para no tener 50 no conformidades y 50 acciones correctivas, me levanto una única no conformidad que me dice, por ejemplo,
como resultado de la última interventoría, fueron encontrados, por ejemplo, 25 hallazgos que vinculan tales y tales procesos de la organización. Esa es tu no conformidad. Entonces, todos los hallazgos tendrán que ser tratados con planes de acción, pero obedecen a un único, que es un proceso de interventoría. ¿Sí me hago entender? Si te queda más fácil trabajar los planes de acción a través de una matriz, perfecto, pero vincúlalo a una acción de carácter correctivo. No sé si me hice entender, cuéntame. Si es una empresa pequeña de 80 empleados, es conveniente capacitar a algunos funcionarios como auditores internos. Se maneja un promedio de auditores de acuerdo al número de empleados. Más que el número de empleados, primero pues la organización tiene que definir si le interesa hacer las auditorías con personal propio o si va a contratar. Hay muchos gerentes que dicen, no, yo prefiero contratar a alguien porque la persona es más objetiva, porque me evito tanto tanto rollo y problema de tener que estar generando espacios de capacitación y de formación. Más aún, tienen que mirar si hay alta rotación de personal. Hay muchas empresas que invierten los recursos y el tiempo, capacitan a 20 empleados y a los 2 meses de esos 20 ya no quedan sino 6. Entonces se perdieron todos los recursos. Entonces, fíjate que la mayoría de empresas pues mira varias cosas o tiene en cuenta varias cosas para definir si va a hacer auditorías con personal propio o contratado. No se maneja un promedio de auditores de acuerdo al número de empleados. Realmente esto generalmente es de carácter voluntario. Si las personas dicen qué rico, yo quiero participar en esto, me llama la atención, qué chévere, yo no sé si sirva para ser auditor, pero me gustaría saber si puedo ser un buen auditor. Entonces, como que eso depende mucho de las características de las personas y de la voluntad que tengan de participar. Lo que sí te puedo decir es que obligado, decirles que usted va a entrar al curso, eso no funciona. Porque sin cuenta que yo pueda capacitar para ser auditor, podrán servir 10 o 12 personas porque tengan realmente el perfil para ser buenos auditores. Bueno, me han hecho muchas preguntas muy interesantes sobre procesos de auditoría en general, pero entonces llevándolo un poquito más concretamente a lo que estábamos hablando de redacción de hallazgos, entonces quisiera comentarles, ponerles, por ejemplo, coger cualquier requisito de la norma. Voy a coger cualquiera de las normas. Cogí ISO 45001 y abrí en la página en donde habla de comunicación. Y estoy en la parte de comunicación y leo el requisito 7.41 que me habla de generalidades y que me dice la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de SST, incluyendo la determinación de qué comunico, cuándo comunico, a quién comunico, cómo comunico. La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad, por ejemplo, el género, el idioma, la cultura. La organización debe asegurarse que se consideran los puntos de vista de las partes interesadas y que al establecer los procesos de comunicación se tienen en cuenta los requisitos legales, se aseguran que la información de SST es comunicada y es coherente, que se responde a las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión y que se debe conservar información documentada como evidencia de las comunicaciones según sea apropiada. Resulta que voy a hacer un proceso de auditoría de seguridad y salud en el trabajo y cuando estoy con el coordinador le pregunto, mira, dentro del proceso de comunicaciones que ustedes tienen descrito, pues se involucran las partes interesadas. Dentro de las partes interesadas, ustedes relacionan a la comunidad porque resulta que para ustedes es una parte interesada muy importante. Me gustaría que me presentaras el registro de la última comunicación que hayan tenido con la comunidad y que haya tenido que ver con, por ejemplo, aspectos o riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Al preguntarle eso, le estoy diciendo en otras palabras
La comunidad para ustedes es una de las partes interesadas más importantes. Eso sucede, por ejemplo, en empresas de hidrocarburos, del sector de hidrocarburos. Ya se imaginarán por qué. Entonces, cualquier reunión que se haga con la comunidad, en donde se reciban recomendaciones, solicitudes, en donde se llegue a acuerdos o a convenios, hay que dejar información documentada de soporte, porque genera compromisos. Entonces, solicito ver eso y me dicen, pues mira, en realidad sí, nosotros tuvimos hace como un mes reunión con la Junta Comunal, pero la verdad no tenemos ese registro. Se nos pasó por alto y pues el auditor puede hacer preguntas para indagar más. ¿Se llegaron a algún tipo de acuerdos, de compromisos por parte de la organización o a la organización se le hicieron solicitudes por parte de la comunidad? Ay, sí, pero pues eso fueron dichas, pero no quedaron consignadas. Entonces eso da pie para que el auditor le diga a la organización antes de levantar o de redactar el hallazgo, le diga al coordinador de SST, mira, en el requisito de comunicación expresamente se solicita que la organización conserve información documentada como evidencia de sus comunicaciones, sobre todo con las partes interesadas. Y dado que la comunidad es tan importante para ustedes, el no contar con ese último registro es, pues se establece, da pie para establecer una no conformidad. Entonces, ¿cómo la redactaría? Entonces, mirando que el requisito 7.4 me habla sobre comunicaciones, siempre la no conformidad es una negación al requisito. Entonces, el requisito en el literal D del 7.41 me solicita en uno de sus apartes conservar la información documentada. Por lo tanto, y puedo iniciar diciendo, la organización en su proceso de seguridad y salud en el trabajo no asegura conservar la información documentada como evidencia de sus comunicaciones con las partes interesadas, comunidad, dado que no se encuentra o no se obtuvo registro alguno relacionado con la última reunión efectuada el día tal del mes tal en donde se abordaron tales y tales temas. Por tal razón, se incumple el requisito 7.41 de la NTC ISO 45001 en su versión 2018 en el literal D. Perfecto, ahí quedó perfectamente bien redactada. Entonces, fíjense que estoy diciendo, no obtuve registro alguno de la última reunión de la organización en el proceso de SST con la comunidad. ¿Qué fue lo que incumplí? Entonces, incumplí el requisito 7.41 relacionado con comunicación, específicamente en el literal D, donde me está solicitando que debo generar información y conservar dicha información documentada como evidencia de sus comunicaciones, ¿vale? Entonces, siempre cumplo el que encontré o no encontré, en dónde y contra qué requisito. Mariana me está solicitando un ejemplo de contexto de la organización en que se encuentra una no conformidad. Ok, perfecto. Recordemos que el contexto de la organización es un nuevo requisito que presentan las tres normas en la estructura de alto nivel. Ese requisito del contexto de la organización me solicita que la organización determine las cuestiones de carácter externo e interno que considere pertinentes para el propósito de la organización y que puedan afectar la capacidad para alcanzar los resultados previstos de cualquiera de sus sistemas de gestión. Entonces recuerden que la norma no me pide en ningún requisito que yo tengo que hacer un DOFA. Cuando las empresas han optado por hacer un DOFA, es un mecanismo, una estrategia para, o una herramienta para poder identificar esos elementos de carácter interno y externo a los que hace referencia ese requisito. Entonces, yo espero poder encontrar evidencias al hacer la pregunta de qué forma la organización determina esas cuestiones a nivel interno y externo que considera pertinentes, que pueden llegar a afectar su capacidad para alcanzar los resultados previstos. De qué forma la organización comprende su contexto o comprende
las necesidades de su organización en relación al contexto. ¿Qué estoy esperando que me cuenten? Me digan, mira, nosotros optamos por usar el PESTEL o optamos por usar el DOFA como herramientas para la identificación de esos elementos internos y externos. Y yo le digo, perfecto. En ese DOFA o en ese análisis del contexto de la organización, también tomaron en consideración identificar partes externas interesadas o partes interesadas y me dicen que sí y me muestran el listado. Haciendo el análisis del DOFA o del PESTEL, recuerden que siempre tengo que pensar en que ese DOFA me sirve para mirar el entorno de la organización, en donde voy a tener elementos de carácter interno como son las fortalezas de la organización, pero también tengo elementos externos como por ejemplo las oportunidades y las amenazas e internos como las debilidades. Entonces yo miro qué fortalezas se identifican de la organización, si han contemplado dentro de ese DOFA todo lo que tiene que ver con la parte legal, tecnológica, lo que tiene que ver con la parte financiera, es decir, todo el contexto de la organización que yo estoy ayudando a auditar. Yo les digo, ok, identificado o analizado esos elementos de origen interno y externo, ¿cómo los va a utilizar la organización? Ah, no, pues realmente nosotros hicimos el DOFA, pero pues como que no sabemos qué hacer con eso. Es decir, nos dijeron hagan un DOFA y con eso están haciendo el análisis del contexto. Entonces el auditor se pregunta, bueno, pero eso es demasiado puntual y eso no me está ayudando a establecer o que sirva para algo, para el sistema de gestión. Entonces el auditor perfectamente puede levantar una no conformidad por el hecho de que empleada una herramienta, identificadas unas partes interesadas, en donde aparecen necesidades y expectativas de cada parte, en donde aparecen las amenazas y las oportunidades identificadas, no hago absolutamente nada con eso. Entonces, una no conformidad o simplemente no utilizaron ninguna herramienta o no han hecho ningún análisis del contexto. Entonces, una no conformidad puede ser, mire, nosotros realmente no teníamos ni idea de qué hacer para lograr ese requisito, el cumplimiento del 4.1, donde dice que la comprensión de la organización y de su contexto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el auditor, si efectivamente no se ha hecho nada y no se cuenta con nada, tendrá que establecer una no conformidad. Como decir, la organización no asegura o no determina las cuestiones externas e internas que son apropiadas para su propósito y que pueden llegar a afectar la capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de SST, de calidad o ambiental, cuando no han hecho nada. Cuando han hecho el DOFA y no les ha servido para nada porque lo dejaron ahí en solo la identificación, entonces el auditor, mirando de acuerdo a la evidencia que encuentre, porque aquí me la estoy inventando, el auditor podrá establecer o una no conformidad o una observación. La observación podría ir orientada a decir la organización debe asegurar que el DOFA o el PESTEL, la herramienta utilizada o definida por la organización para identificar, comprender a la organización y conocer o analizar el contexto, sea utilizada en la medida en que es el preámbulo para abordar los riesgos y las oportunidades de la organización, fortalecer los elementos de carácter interno de la empresa y mejorar las debilidades que como elementos internos se hayan identificado en dicha herramienta. Esa es una observación, es decir, que es casi una no conformidad, pero no tuve la suficiente evidencia para establecer la no conformidad en la empresa. ¿Por qué? Porque sí tenían la herramienta, pero no la han utilizado para absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo una misma situación, que es un DOFA o que es un PESTEL, puede ser, de acuerdo a la evidencia que se encuentre, dar pie o para una no conformidad o dar pie para una observación. Depende de la situación, pero sobre todo de la evidencia que encuentre el auditor. Entonces tendríamos que colocar un caso concreto. Por ejemplo, tengo definidas o identificadas las partes interesadas de la empresa, pero no tengo identificadas sus necesidades o expectativas.
La norma me solicita las dos cosas, identificar las partes interesadas de la empresa e identificar cuáles son sus necesidades y expectativas. Entonces yo puedo establecer una no conformidad en relación a que la organización no asegura, es decir, identificando las partes interesadas, no asegura la identificación de las necesidades y expectativas pertinentes. Y ese es el literal B del requisito 4.2. Entonces quiere decir que la organización está cumpliendo una parte del requisito, pero no está cumpliendo específicamente ese literal. ¿Por qué me está pidiendo necesidades y expectativas? Porque yo como organización tengo que mirar qué estrategias tengo para poderles dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, de nada me sirve tenerlas identificadas y no tener definidas las necesidades y expectativas. Bueno, echamos mucha carreta y no pudimos hacer todo lo que había planteado. Entonces, me comprometo a lo siguiente. Voy a generarles un listadito de situaciones. Voy a poner algunos ejemplos y voy a dejar un listadito de situaciones para que por favor ustedes traten en sus casas de hacer la respectiva redacción de hallazgos. Entonces yo coloco unos ejemplos ya redactados y ustedes proceden a hacer la redacción de los otros que no estén redactados. Y lo otro, pues es a proporcionarle el material, tanto de los videos que traía, uno está relacionado con la 19.011 precisamente, y el otro que quería que vieran, que es relacionado con la redacción de no conformidades. Entonces, compromiso por parte de ustedes, van a mirar los dos videitos, van a mirar de nuevo la presentación en PowerPoint y van a tratar de hacer los ejercicios de redacción, ¿vale? Quisiera que me comentaran antes de que nos despidamos, ¿qué otro tema les parece interesante para ser tocado en la próxima reunión? Pueden habilitar el micrófono para hablarme o pueden hacerlo a través del chat. Salidas no conformes. Muy bien, interesante. Proceso de certificación de una organización. Ok, voy a ir tomando en cuenta los temas que van a ir proponiendo y entonces vamos tratando de salir primero de uno y otro. Otro es ejecución de la matriz DOFA, ok. Generalmente estoy dando cuenta que lo que tiene que ver con contexto de la organización y con gestión del riesgo está generando muchas dudas y muchas inquietudes. Y es un tema bastante interesante. Entonces podemos ir tratando, por supuesto, de ir tocando cada uno de esos temas. Entonces, pues para la próxima reunión, entonces vamos a mirar el primer tema que propusieron, que es salidas no conformes. Después podemos tocar el tema de la matriz DOFA y después podemos tocar el tema de abordar riesgos y oportunidades, que son temas de mucho interés, muy importantes para todos los sistemas de gestión. Y después, de último, podemos hablar otro poquitito sobre el tema de auditorías, específicamente el proceso de certificación de una organización y dar unos tips de cómo se implementa un sistema de gestión, cuáles son las etapas y cómo se desarrolla el proceso para certificar a una empresa, ¿vale? Entonces, pues voy a tener en cuenta toda esta temática y empezamos entonces con salidas no conformes en la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y entonces procedo en este momento a enviar todo el material al grupo de élite para que pueda compartirlo con ustedes. Que tengan una feliz noche y espero que nos encontremos próximamente el próximo miércoles. Gracias a todos. Chao, chao.